En este nuevo capítulo vamos a aprender cómo realizar mi plan de seguridad. ¿Qué es un plan de seguridad? Un plan de seguridad viene a ser, más o menos, la programación de cada uno de los movimientos que vamos a realizar cada día. Según la persona, cambia el plan de seguridad. Como es lógico, no todo el mundo tenemos la misma rutina diaria, ya que debido a nuestro estatus social, nuestro estilo de vida, si trabajamos, si estamos estudiando, según la edad, según dónde vivimos, si vivimos en una casa, en un unifamiliar, en un apartamento, etc. Por lo tanto, el plan de seguridad debe de ser como lo que vendría a ser una dieta. Al igual que cuando realizamos una dieta para perder peso, el dietista, la primera pregunta que nos hace es qué tipo de alimento te gusta consumir, qué tipo de horarios de comida sueles llevar, si haces ejercicio, si llevas una vida sedentaria, etc. Al igual debemos de crear nuestro plan de seguridad un poco adaptado a la monotonía que nosotros generamos en cada día. Para ello debemos de mentalizarnos que vamos a crear un plan de seguridad especial. Un plan de seguridad que la función general va a ser salvarte la vida. Evitar tener un contacto directo con tu agresor y con ello que te pueda hacer daño bien físico o psicológico. Es muy importante cambiar tu mente. Debes de mentalizarte en tu plan de seguridad. Las estadísticas nos indican que por cada 3 mujeres que mueren por violencia de género, hay un asesinato extra de hijos, bien de padres o familiares o actuales parejas. La violencia de género, dentro de toda la muerte que se cobra cada año, no solamente afecta a la víctima de violencia de género, es decir, a la mujer en la mayoría de las situaciones, sino a familiares que nos rodean. Es por ello que debes de mentalizarte no solamente para cuidar tu propia integridad física, sino a las personas que te rodean. Por ello debes de tener una especial atención en todo ello y darle la seriedad que ello se merece. Paso seguido, es importante que debamos de anticipar todos los movimientos. No solamente debemos de planificarlo como si fuera un planning de tu vida, ahora diremos también cómo se debe de hacer, sino debes de imaginar cada uno de esos pasos. Es decir, cuando vayas a salir de tu casa, no solamente planearás el día de antes, a la hora, por dónde, cómo, qué dirección vas a tomar, sino que mentalmente debes de hacer un pequeño ejercicio mental de cómo vas a ir realizando cada uno de estos pasos. Es importante, en la medida de lo posible, buscar colaboradores. Si tuvieras la oportunidad de poder contratar a un escolta, sería lo mejor. Con ello él realizaría esas contravigilancias, el acompañamiento, pero que una empresa de seguridad privada te cobraría pues no poco dinero. Colaboradores, también podemos pensar en gente que esté en los alrededores, que te pueda ir pasando información en el caso de que tú no puedas tener un buen visual desde tu ventana, desde tu puerta, etc. También estos colaboradores serán un método de información donde te podrán alertar en el caso de que el agresor estuviera en las inmediaciones. Muy importante es cumplir las normas y no improvisar. Generalmente en la sociedad en la que vivimos, con estrés, con prisa, con carreras, vamos siempre de aquella manera. Es por eso que en este caso, para llevar a cabo un buen plan de seguridad, debes de tener unas normas y no saltarlas, bajo ningún concepto. Es decir, a la hora de salir, si tienes que bajar por las escaleras en vez de por el ascensor, debes de cumplir esas normas. Si tienes que ir a un cierto lugar por un cierto recorrido, no debes de cambiar ese recorrido, aunque de esa forma llegues antes. Tienes que ir buscando siempre el método más eficiente para tu seguridad, donde puedas tener protección. Las normas que habrás creado y habrás escrito con anterioridad se deben de
realizar a rajatabla y no improvisar. En el caso de que en cierto momento te veas obligada a tener que cambiar algún tipo de estas normas, ya tendremos un plan B. No improvisamos, ya tienes un plan B. En el caso de que vayas a coger el autobús y se da de que el autobús se rompe, por ejemplo, pues ahí automáticamente tendrás otro plan de llamar a alguien que venga a recogerte rápido en su vehículo, o bien montar en un taxi, o bien inmediatamente meterte nuevamente en tu casa para no estar por ahí en la calle estando en riesgo. Crea tu plan con anterioridad. Esto es muy importante, ya que el plan de seguridad se debe de crear en un lugar con tranquilidad, en un estado verde, donde tienes plena seguridad de que no vas a tener ningún altercado, donde el agresor no va a aparecer, donde tu mente está en paz, vas planificando cada uno de esos movimientos, pensando siempre en cómo encontrar el recorrido más eficiente, más cómodo, averiguando cada uno de los horarios, organizando todo tu plan en semanal. Y todo esto no se puede hacer así de momento. Esto es una cosa que se debe de ir creando para toda la semana, dándole muchas vueltas y pensando todo bien, para que no te encuentres en un momento donde no sepas por dónde ir, por dónde salir, por dónde entrar, etc. Sin más, dejamos aquí este capítulo. Os espero en el siguiente episodio.